Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Tolin, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda su servidor Noel Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida. Recordemos que en Nepantla Tolin los niños del sexto sol somos testigos y asistimos a un cambio de era. Bien, pues hoy vamos a tratar acerca de que hay un binomio. Un binomio que de hecho es una metáfora, ¿no? Y un nepantla, ¿sí? Y saber si estamos viviendo tranquilizando nuestra conciencia o tranquilizando nuestra inconsciencia, que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué va de negarse, como propone el presidente López Obrador, de aportar 44 mil millones de dólares a América Central para que pueda haber fuentes de trabajo y la gente no emigre, pasando por México y con todo este problema que hay, y que se negaron a aportar hasta diciembre, hasta mediados de diciembre de 2023, no sé la cifra ya hasta hoy, en marzo de 2024, en abril de 2024, que va de haber negado esos 4 mil millones de dólares para atender las causas del problema y resolverlo, a no negar, sino aportar 44 mil millones de dólares, pues, para lo que es el negocio de la destrucción de Ucrania, ¿sí? ¿Y qué va de eso? A que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Querétaro, digamos, el tren atraviesa una parte interesante de la ciudad, pero por donde pasa cerca de una colonia, pues de cierta, no de mucho nivel, pero sí de una cierta pretensión, que está de un lado esa colonia y del otro lado una universidad privada. Bueno, allí le pusieron reja al tren, en el entender de que pues es un espacio de personas, siempre ha sido, digamos, de situación de calle y muy particularmente ahora de migrantes, ¿no? Le ponen una reja. Por ahí andan las cosas de tranquilizar la conciencia o la inconsciencia, y lo vamos a ver. De hecho, en Nepantlatoli lo que tratamos es de asociar, de relacionar cosas en el tiempo, en el espacio, en las disciplinas, en la vida humana, de lo más variado cuando es válido, porque eso es fruto de pensar. Asociar es, digamos, uno de los sinónimos de inteligencia. Y en una cuestión muy importante sería asociar lo que vemos en las pantallas a lo que vemos en la vida real, ¿sí? Habrá quien lo haga, pero hay gente que no lo hace, que no considera como realidades apartes y no se da cuenta ni siquiera de nada. Bueno, pues es una invitación a que asociemos y a que pudiéramos tener una disciplina constante de decir qué veo en las pantallas y qué veo en la realidad. Recuerdo yo cuando en las pantallas del mundo se presentaba, yo vivía en Venezuela en ese entonces, soy mexicano pero viví 17 años en Venezuela y la quiero mucho, y soy partidario de la Revolución Bolivariana, etcétera, ¿no? El punto es que yo veía lo que pasaban en la televisión acerca de Venezuela, y luego sacaba videos y los ponía y les decía, miren, la calle está normal, la calle está tranquila, hay focos con los de que hay problemas, pero no es ni todo el país, ni siquiera toda Caracas, ni nada, ¿no? Bueno, por ahí está el asunto de que podamos relacionar lo que hay en las pantallas, contrastarlo con lo que hay en la realidad. Es una de las formas de relacionarlo, contrastarlo, no sería la única. Bueno, entonces el punto de hoy tiene que ver con lo que es tranquilizar la conciencia. Tranquilizar la conciencia es una metáfora, es un planteamiento que nos da una manifestación importante de la realidad y de la verdad que debemos desarrollar. Pero por otro lado tenemos un rugido del abuelo jaguar que dice que si todos tranquilizáramos nuestra conciencia, el mundo sería mejor. Solo que para eso se necesitan dos cosas, ¿no? Tener conciencia y hacerle caso. A veces lo que se tiene es inconsciencia o anticonciencia, ¿sí?
Y eso es porque hay un problema con los desarrollos del ser humano, lo veremos en todos los casos, incluso en la espiritualidad, ¿no? Hay un cero y hay quien desarrolla del cero para arriba, pero hay quien desarrolla del cero para abajo. Es un desarrollo negativo. Esos son los que tienen no conciencia, sino anticonciencia, y en ese caso muy dirigida hacia lo que tiene que ver con la solidaridad social, tener una anticonciencia de la solidaridad social, ¿sí? Porque para la persona que de alguna manera, si no está loca, si no vive fuera de la realidad, tiene que darse cuenta que hay una injusticia y que hay cosas que están mal, pero negándolo incurre en una comodidad neurótica y hace todo lo posible porque no lo saquen de ella. Por allí está esa inconsciencia que también se tiene que tranquilizar, ¿no? Hay una cosa muy importante, ¿no? He oído, ya soy muy viejo, a lo largo de la vida, esta cuestión de, nada más es para tranquilizar la conciencia. Hay un choteo, ¿no? Y choteo, según David Portilla, el brillante autor de la Fenomenología del Relajo. Ese libro existe y lo pueden buscar, lo pueden googlear, Fenomenología del Relajo. David, creo que es David, pero en cualquier caso se apellida Portilla, búsquenlo. Y por ejemplo viene, entre otras explicaciones interesantes, la explicación del choteo, y el choteo es algo que un grupo, generalmente un grupo, podría ser una persona, pero normalmente es un grupo, ejerce sobre otro bajo condiciones de supuesta superioridad. O sea, si yo te choteo porque yo me siento superior a ti, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? Habría un choteo acerca de quienes hacen el bien y tranquilizan su conciencia. Es muy perverso, es muy terrible, es de un nivel diabólico de maldad. O sea, a lo mejor no es satánico porque no crean en el diablo, porque a lo mejor pueden ser hasta agnósticos o ser muy ateos y no creen en el mundo sobrenatural o en la realidad sobrenatural, pero de cualquier manera alcanzan un nivel diabólico de maldad, que sería como un supremo nivel de maldad, cuando se persuade a la gente de que no haga ni siquiera el poco bien que puede hacer. Y eso es terrible. Realmente, si alguien quiere tranquilizar su conciencia, que lo haga, ¿sí? Hay que impulsarlo. Ahorita no estamos en este mundo que alguien dice, y no precisamente una persona religiosa, decía por allí, un tiempo en el cual el mal está de moda. Bueno, no es como para negarnos a que ningún bien se haga, ¿sí? El planteamiento, por ejemplo, va incluso sobre estos argumentos que son como muy diabólicos, de que si das una limosna, pues no le resuelves la vida al limosnero. Pues sí, pero a lo mejor ese día se lo salvas, ¿verdad? O hay todavía una situación, digamos, de el ánimo que se da de vivir, el hecho de darle a entender a una persona que no está solo, que hay alguien que cuando menos alguna vez se interesa por él. Eso genera una motivación muy importante para vivir. Entonces, tranquilizar la conciencia sería como cuando se hace algo de un nivel muy elemental, quizá infantil, quizá superficial, pero que si está ya del lado del bien, pues hay que estimularlo. Si es a lo más que llega a la persona, pues ni hablar, que tranquilice su conciencia. Pero hay otra posibilidad, que es que sea el principio de que vaya desarrollándose humanamente más a un nivel de una mayor y mejor, más técnica, más elaborada, más eficaz solidaridad, y esto es muy, muy importante, ¿no? O sea, que pueda ser una propedéutica de llegar a desarrollarse como un ente solidario. Por otro lado, si nada más te la vives tranquilizando tu conciencia, pero ayudas a quien ayudas, pero además colaboras de alguna manera con todo, que hay mucha gente, nada más que pues no se hace notar y deberíamos descubrirla e imitarla, ¿no? Si de alguna manera tranquilizando la conciencia también generas un mejor ambiente para que la gente sea solidaria, por no ir en contra sino a favor, también es una enorme ayuda, ¿sí? Porque toda esta cuestión de quienes se niegan a ayudar bajo términos medio raros, ¿no? Como que si el que pide la ayuda o necesita la ayuda lo merece, pues no es porque lo merezca, es porque lo necesita, ¿sí? En fin, hay toda una serie
impedimentos supuestos, ¿no? Falaces, de falacias morales, para simplemente no ayudar al otro, sobre todo porque no me haga sentir mal, porque yo no lo voy a ayudar. Entonces tú tampoco lo ayudes, ¿no? Que ese es un caso muy, muy terrible. Y realmente de perversión, de poner las cosas al revés, ¿sí? Yo tomo la palabra en ese sentido, ¿no? De poner la mesa patas para arriba, ¿no? Entonces, en lugar de que se trate de que tengamos que ayudar a alguien, no, vamos a hacer que nadie le ayude, y yo como así estoy en paz con mi comodidad neurótica de tranquilizar mi inconsciencia, no intranquilices mi inconsciencia, tú tampoco ayudes a nadie. Por ahí está la situación, ¿no? Vamos a tener otro video que sería el complementario a este, en el cual vamos a ver casos de tranquilizar la conciencia o tranquilizar la inconsciencia, ¿no? Por ejemplo, una forma de tranquilizar la conciencia que es muy clásica en la historia de la humanidad es dar una limosna. Hay formas mucho mejores y más desarrolladas de solidaridad, pero esa no es mala, ¿no? Y todo lo que no es malo es bueno, es decir, lo que es bueno no es malo, sobre todo. No sé si todo lo que no es malo es bueno, pero todo lo que es bueno no es malo. Y esto está muy lejos de ser obvio, en tiempos en que pareciera que la maldad está de moda. No sé si estos tiempos vienen desde el origen de la humanidad, pero bueno. Ahora, el punto, ¿no?, es que también hay esta situación del caso de la tranquilización de la inconsciencia, ¿no? Que por ese lado iría estos que creen que todo limosnero, o cuando menos vive espléndidamente de su oficio, ¿no?, o incluso hasta es un millonario excéntrico y escondido, ¿no? Y hay gente que tiene esa visión, o sea, no puede entender que haya alguien que extienda la mano porque lo necesite, que realmente esté en condiciones así, pero lo rechaza por un egoísmo propio, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí?, hay toda esta cuestión de que la negación de que el mundo está mal, pues simple y sencillamente por la opresión de los ricos contra los pobres. Eso no tiene ninguna novedad, ¿no? Y que el mundo está mal por el resentimiento social. Es terrible el resentimiento social que tienen los ricos sobre los pobres y que lo ejercen y no lo disimulan, ¿sí? Ahora bien, hay esta situación de quienes, por un lado, ignoran que que es un caso desafortunadamente recurrente, ¿no? Ojalá se evite y ojalá ya no suceda más. Pero el caso de containers llenos de personas que son abandonados en el desierto, algunos se han salvado la vida realmente por los pelos, perdón por la expresión, pero otros han muerto en condiciones verdaderamente dantescas, horribles, horrendas, espantosas. Bajo esas condiciones son ya encontrados muertos, ¿no? Eso no lo ven porque pues lo que tienen es inconsciencia, no conciencia, pero a los que se escapan de estas muertes terribles y entran a la frontera, generan clubes para literalmente cazarlos, ¿sí? Y así están tranquilizando su inconsciencia. Es una cosa perversa y horrible, pero así es. Porque esos asuntos, no, ya no vamos a permitir que vengan a quitarnos nuestro trabajo y nuestra cultura y nuestra moda white, anglo-saxon, protestant, etcétera, 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 llegando a niveles verdaderamente perversos y a niveles verdaderamente espantosos, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si tú a un migrante le das una torta, le das una botella de agua, le das un estuche de aseo, que en alguna parroquia, alguna iglesia organizaba esto, que no comprara cosas así ya que les sirven a ellos, ¿no? Pues probablemente están tranquilizando tu conciencia, pero eso es para bien definitivamente, y más bien síguele por ese camino. Si te parece poco, bueno, haz más. Si no te parece lo óptimo, ¿qué es lo que sería mejor? Bueno, si ya te enrumbas en eso, vamos muy bien. Si te quedas tranquilizando la conciencia, no me parece mal. Ahora, y sobre todo, no le parece mal a la humanidad, ¿no? Yo como creyente y practicante diría a Dios, o digo a Dios, pero bueno, si no crees en Dios, etcétera, bueno, a la humanidad, ¿no? Y entonces ese es el punto aquí en Nepantla, ¿no? Que siempre llegamos en Nepantla Tolip. ¿Y qué es un Nepantla? Bueno,
El Nepantla siempre es estar entre dos posibilidades, pero muchas veces son aquellas que son irrenunciables, ¿no? O estás con la ecología o estás en contra de la ecología, o estás con lo bueno o estás con lo malo. Cuando crees que no estás con lo bueno, estás con lo malo, aunque sea de una manera pasiva. ¿Sí? El que dice, no, yo no hago nada en contra de la ecología, pero no hace nada a favor, está en contra de ella, ¿no? El que no vota por la izquierda favorece a la derecha. Y por ejemplo, el que nos lleva a la situación de decir con quién estás, con los que tranquilizan su conciencia, o acaso estás en un mejor nivel, o con los que tranquilizan su inconsciencia. De verdad que no hay de otra, simplemente por eso son las netas del abuelo jaguar. Ahora, a un nivel cotidiano, más tú y yo estábamos viendo esto, ¿no? A un nivel macro, ¿sí? Es en donde veíamos lo de los 44 mil millones de dólares para destruir Ucrania, el gran negocio de destruir Ucrania, o los 44 mil millones aportados hasta mediados del 2023, o los 4 mil millones negados, ¿no? Pero además hay una cosa, parece que también tanto disposición de dinero para la guerra de Ucrania medio se ha detenido y se rasgan las vestiduras, ¿no? Cuando todo eso no es más que el negocio de la muerte, de una destrucción terrible, dantesca y total, ¿no? Y ahora bien, el punto es que quienes apoyan eso, aunque sea de palabra, o que la de los 44 mil millones para destruir Ucrania, están tranquilizando su inconsciencia porque lo hacen en nombre de que un comunismo que nunca existió, pero bueno, que ya no tiene ni siquiera el membrete, el gobierno de Rusia desde hace 33 años aproximadamente, pues están combatiendo eso, cuando nada que ver, porque en última instancia Rusia es capitalista y bastante capitalista, que digamos ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces hay esta situación, ¿sí? En el sentido de que el asunto es si se apoya prácticamente a la vida o a la muerte, o por ejemplo en el caso de los migrantes, si se va a apoyar la criminalización de la pobreza, ¿sí? Para entonces acallar la conciencia, que bueno, la conciencia que no se hace, pero sí tranquilizar la inconsciencia, ¿no? La criminalización de la pobreza y convertir al migrante en un criminal. Entonces, bueno, hay que dispararle. Esto quiero decir algo en unos, ojalá pocos segundos. Yo conocí a una persona hace aproximadamente 40 años, un poco más de 40 años, que trató de cruzar la frontera y que en esos tiempos, sin tanta publicidad y sin tanta nada, tuvo que escapar de una ametralladora que los estaba baleando con reflectores, así como de campo de concentración, etcétera, etcétera. Y en aquellos tiempos, simplemente como no se publicitaba, ¿no? Que bueno que verdad, de alguna manera haya una información y ojalá que se veras, pero ya desde entonces había cosas así y simplemente porque no se publicitaban no se mencionaban o se tomaba la vida como si no existieran y ya existían, ¿sí? Aquí vemos también una cosa muy importante, ¿no? Es asombroso lo lejos que llega la derecha para negar las causas y quedarse nada más en los problemas y en base a eso, de las consecuencias, los problemas pero como consecuencias, no las causas que verdaderamente los pueden resolver, y en base a eso hacer un merequetengue para que la situación, si es posible, se confunda, no se entienda, pero sobre todo no se resuelva, porque es el conflicto y el problema lo que les da poder y negocio, no la solución ni la paz, ¿sí? Y por ejemplo, el negociazo de destruir a Ucrania. ¿Qué tenía que ver en todo esto lo de la reja? Bueno, que la reja esta que divide a una colonia bien y a una universidad privada de los trenes que traen la bestia, donde están los migrantes, pues es una tranquilización de inconsciencia. Me pregunto, si hubiéramos sacado cuánto costó esa reja, cuánto esfuerzo humano implicó, cuánta coordinación conllevó, y si eso hubiera podido emplearse para algo que colaborara para una vida más decente de los migrantes, o se metieran en la cajita de los 4 mil millones para que pudieran tener trabajo en su tierra y no anduvieran por aquí. Y por eso se mencionaba, ¿no? Literalmente
¿sí? O sea, la derecha se ha vuelto representantes de ese poder norteamericano que destruye el mundo y que también nos amenaza con destruirnos a nosotros también. Ya están diciendo que van a enviarnos misiles por supuestamente el narcotráfico que ellos también trajeron, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vivimos esta dinámica que no puede tranquilizar la conciencia de nadie. Lo que nos puede tranquilizar nuestra conciencia es tener una opción válida y valiosa. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo aquí en Nepantla, Tolinetas y Rugidos del Abuelo Jaguar. Los esperamos en el próximo video y gracias.